Pasión. En Con Voz Propia creemos que las historias que más transforman no son las historias perfectas, sino las honestas. Y por eso en esta sección, La voz del invitado, no vamos a hablar del personaje, vamos a hablar de la persona. Así que, Oriol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que feliz. Y siempre que se habla de eso, de la persona y no tanto del personaje, son temas que a mí me atraen mucho, me gustan y que llevo muchos años trabajando en ellos. Por lo tanto, encantadísimo de estar aquí. Qué bueno porque este espacio justamente no es para hablar de los éxitos ni de los logros y no porque eso no sea importante, sino porque eso solamente es una parte de la historia, pero no es la única parte de la historia. Y de hecho hoy queremos hablar en un espacio y de cosas que no siempre se dicen, no siempre se cuentan, pero también forman parte de la historia de quienes somos hoy en día. Así que Oriol, cuando la gente te escucha, cuando la gente ve tus redes sociales, lo que ve pues es trayectoria, ve una imagen y ve una voz que tiene peso. Pero yo quiero que vayamos un poco más atrás porque eso no siempre fue así. ¿Quién eras? ¿Quién era Oriol antes de hoy, antes de que todo eso existiera? Yo siempre digo que yo siento que he tenido como dos, de momento, dos vidas, ¿no? Muy marcadas y muy distintas. Y ese Uriol de antes, que vivía una vida en la que se creyó todo lo que le contaron, ¿no? Se creyó todo lo que le dijeron que significaba el éxito, que había que trabajar duro, que había que irse a una multinacional, que había que hacer las cosas bien, que había que ser responsable. Y todo eso se lo creyó y cuando lo hizo, y lo hizo con mucha energía, con muchas ganas y con mucha velocidad, creyéndose que eso es lo que le haría feliz y lo que le haría trascender, y llegó a ser gerente en Starbucks y en empresas grandes y multinacionales y con donde la gente también te decía, ¿no? Pues qué bien que llegaste ahí, como un reconocimiento externo, que siempre como que ese engaño en el que yo vivía, pues todavía, ¿no? Me era como el Truman Show, ¿no? Todavía lo veía, pues que era así, que realmente ese era el camino, ¿no? Pero había algo que en esa época yo sentía mucho que era un vacío muy importante en mí y que por mucho que yo consiguiera, hiciera resultados, éxito y demás, yo no me sentía completo, sentía que había algo que no encajaba. No sabía qué era, pero sabía que había algo que no encajaba. Entonces yo recuerdo a un Uriol muy disperso, muy, muy poco aterrizado, una persona con mucha energía, con mucha velocidad, creyéndose que la libertad era eso, era velocidad, era hacer muchas cosas y que por ahí, ¿no? Uno decía, pues yo soy libre de hacer lo que quiero porque lo hago así y corro mucho y hago muchas cosas. Y claro, ese Uriol ahora en perspectiva digo, wow, pobre, ¿no? O bueno, un poco al final, porque realmente la vida me paró en seco, me paró en seco. Y fíjate que hablas de dos historias, un antes y un después. Eh, ¿Qué pasó en ese entre ese antes y ese ahora? ¿Qué fue lo que hizo que esa creencia que tenías sobre ti, que venías trayendo, cambiara? ¿Qué te hizo cambiar? Yo siempre digo que en la vida no hace falta que te pase nada para despertar, no debería hacerte, pero desafortunadamente sabemos que no están así, ¿verdad? Desafortunadamente entendemos que hay algo que te termina de pegar la bofetada como para despertarte. Y no debería ser, pero suele ser. Y en mi caso no fue una excepción. Yo fui un niño que mi madre nos abandonó a mi padre y a mí con 6 años y yo fui un niño muy independiente. Mi padre era una persona que trabajaba mucho, él se forjó y se formó en ese lugar en el que el padre tiene que ser, ¿no? Pues el proveedor, y por lo tanto él trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche, pero porque él era su manera de demostrar el amor y demostrar que estaba ahí para cuidar, y era su forma de cuidado, ¿no? Claro, cuando mi padre se encontró solo, eso, con un hijo único, 6 años, el cual tenía llaves de casa, porque claro, en casa no había nadie, y cuando yo salía de la escuela me iba caminando hacia casa
Y yo eso que no lo recuerdo como algo triste, porque era la realidad que tenía, sí siento que forjó mucho mi manera de ser, primero muy unido a mi padre, porque mi padre y yo convivimos juntos siempre, y eso pues al final dos hombres torpes emocionalmente que luego poco a poco se van, un niño y un hombre, ¿no? Se van conociendo y van haciendo algo que al final fue muy poderoso y fue muy bonito realmente, y hubo mucha vulnerabilidad en todo ese trayecto. Y él me ayudó muchísimo en esa otra vida del éxito, de conseguir, y él era como mi pilar, ¿no? Mi apoyo en el que yo sabía que si estaba él estaba todo bien y que yo iba a conseguir todo eso, ¿no? Y a mí la vida me golpeó con un cáncer bastante repentino que le sucedió a él. Recuerdo todavía sus palabras cuando un día llegó el médico diciendo que le había localizado cáncer, pero que no pasaba nada, que él iba a salir de esas y que tranquilo, que eso no, ¿no? Siempre con ese cuidado, con esa no quiero hacerte daño, ¿no? Em, y lo luchamos, lo peleamos y lo combatimos juntos y fue algo que yo tuve que combatir mucho. Yo no, nunca pude llorar delante de él porque no me podía derrumbar delante de él porque Qué sentía edad esa responsabilidad. tenías? ¿Qué En edad esa época tenías en tenía esa época? 23 años. Mm. Y era un cáncer que era duro, pero lo aguantamos 13 años. Estuvimos 13 años peleándolo. Hubo momentos peores, momentos mejores, se operó, mejoró, después quimio, radio. Espero que nunca hayas pasado por eso, porque realmente es durísimo entrar, salir del hospital. eh, Sí, Duro. es una enfermedad compleja para quienes la padecen y para los familiares. Sí, porque te desgasta de a poquito, no es algo que viene y te va y te lleva, sino que te va como. Y a mí una cosa que me pasó y me preguntabas antes, ¿no? ¿Cuál fue el clic? Yo recuerdo perfectamente que los primeros años era más inconsciente, pero cuando yo me di cuenta que esa persona que para mí era tan importante, que era el pilar, se estaba desvaneciendo, se estaba evaporando, la energía fue bajando de a poquito y hubo un momento en el que ya no podía, ya no se podía más. A mí eso me rompió absolutamente todos los esquemas. A mí eso me rompió todas mis creencias, todos mis patrones, todo lo que yo. Y a mí fue ese el golpe durísimo que me puso en mi lugar. Ese Yo soy en el tipo sería 7. Ah, perdón. tu punto de quiebre. Sí, ese fue un punto de quiebre, pero fíjate que no fue consciente en ese momento. O sea, hoy en perspectiva te lo puedo explicar así y lo puedo entender así. En ese momento no fue tan lógico, no fue tan así, sino que realmente cuando mi padre ya fallece y yo me quedo solo en el mundo y con una soledad muy aplastante, porque te digo, siempre había estado con él, yo en esa época ya estaba con mi esposa y demás y teníamos un hijo de 1 año. Yo lo único que le digo a mi esposa es, yo necesito irme de aquí, yo no puedo seguir viviendo en este entorno porque a mí esto todo me recuerda a mi padre y no voy a poder avanzar con este dolor que es permanente en el pecho y que no me lo puedo sacar. Y necesito irme a otro lugar, lejos, porque siento que el hecho de irme me va a ayudar, pues como empezar de cero, como, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos irnos a Argentina a vivir. Mi esposa es argentina y gracias a eso nos fuimos para allá. Y para mí eso fue como un primer bálsamo de estar en un lugar distinto, en un lugar, cultura distinta, ¿no? Distinta manera de hacer, porque la gente se cree que como hablamos el idioma parecido, somos parecidos, pero en realidad nada que ver, la cultura es muy Sí, distinta y sí, son culturas totalmente distintas, ¿no? De España y América Latina. Y entre los mismos América Latina son muy es distintos. muy distinto, exacto. Pero fue En como un ese, en ese, bálsamo. en ese proceso, en ese camino entre la enfermedad de tu padre y tu partida a Argentina, ¿cuál fue el momento más difícil? ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuviste que tomar? Eh, Mira, te lo voy a decir así, claro y al pie. Em, Sí. yo, yo era una persona que era gerente de recursos humanos de Starbucks, una muy buena posición, tenía un buen salario. Mi padre, muy trabajador y económicamente estábamos bien. Nunca había pensado en necesidad.
Y cuando yo llego a Argentina, eh, llego sin nada y teniendo que empezar de cero en todo. Y con la agravante de que cuando yo tiraba currículums o yo intentaba trabajar o tal, no me dejaban porque decían que estaba sobrevalorado. Y, y en los primeros 2 años fueron de necesidad económica, emocional. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre digo que a veces no es un tema solo económico, es un tema de que si tú te ves capaz, pues igual económicamente no estás bien, pero ya llegará, ¿no? Yo estaba económicamente hundido y estaba emocionalmente hundido. Por lo tanto, yo no me veía capaz de poder remontar eso. Y tuve una sensación muy fea de no sé qué va a ser de mí, no sé qué voy a hacer. Yo recuerdo que bueno, compré una motito porque me salió un trabajo de dar una formación que estaba como lejos, tal, y para poder llegar ahí, porque no había transporte para llegar, me compré una motito y me acuerdo que en invierno en Mendoza, una provincia muy de invierno, muy fría, -5 grados, yo ir para allá y yo pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde estoy? Ese instante, en ese, eso que sentías que quizás no ibas a poder, ¿qué te sostuvo? ¿Qué te sostuvo en esos momentos en los que sentías que no ibas a poder, que te decías, no voy a poder con mi vida? Yo siempre consideré que yo para que las cosas me fueran bien tenía que conocerlas y estar seguro de mí mismo. Entonces, si yo me formaba, si yo estaba seguro en lo que hacía, eso iba a generar una solidez, la cual me iba a traer pues éxito, ¿no? Y posibilidades. Eso es una de las creencias que tenía. Y en esa época era muy así. Claro, en esa época yo no me sentía seguro de sí mismo. Yo estaba muy vulnerable. Yo recuerdo que empecé a dar formaciones porque vi en un periódico que se necesitaba un formador de liderazgo y como no encontraba trabajo, como yo lo había hecho como gerente de recursos humanos, pues era algo que podía hacer porque era, ¿no? Y me fui a dar, pero claro, imagínate, con ese estado emocional, con ese lugar fuera de mí y tal. Y en muchas de mis formaciones era inevitable, se me venía mi padre y explicaba parte de mi padre y mostraba una parte muy vulnerable de mí. O sea, todo lo contrario que esto que te digo de solidez, de seguridad y tal y cual. Y eso me despertó algo que fue que la gente conectaba conmigo, pero conectaba a unos niveles alucinantes. O sea, yo recuerdo que empecé a dar esas clases y la gente quedaba, pero gente llorando, gente que se... Y se quedaban ahí y no me dejaban ir. Y me venían y me abrazaban y me decían gracias por la fuerza que nos entregas. Y yo pensaba, pero si no os estoy entregando ninguna fuerza. Porque para mí entregar fuerza era entregar mi solidez, mi convicción, cuando en realidad les estaba entregando mis dudas, mis miedos. Y ahí me di cuenta, Esa fue una etapa de revelación para ti. brutal, brutal. En esa etapa ya, justo antes de conectarnos hablábamos, yo conocí el enneagrama. Para la gente que nos escucha, no sabe, yo hoy trabajo con enneagrama y soy consultor con enneagrama. Enneagrama es una herramienta maravillosa que hace muchísimo y que habla del autoconocimiento, de la herida, de infancia, habla de todo. Entonces, yo en esa época conozco el enneagrama y a mí me sirve, pero no para yo. Yo nunca imaginé que la trabajaría hacia afuera con empresas. Yo era algo que yo necesitaba para mí. Yo necesitaba un mapa para salir de ese lugar porque yo era toda oscuridad en ese lugar. Y a mí el Ese fue enneagrama el me punto, reveló. ese fue el punto. ¿Cómo Mm. llegaste al enneagrama? Porque parece que el enneagrama tuvo un lugar especial. ¿Qué fue lo que te dio el enneagrama? ¿Qué fue lo que te permitió el enneagrama? El enneagrama me explicó quién era yo y por qué actuaba como actuaba. Y que yo era muy inconsciente. Y yo te decía, cuando falleció mi padre, a mí lo único que me surgió, me salió, la única motivación que tuve es irme. Eso, cuando después aprendes enneagrama, se le conoce como la huida del 7. Mi perfil es eneatipo 7. Y el eneatipo 7, el dolor y la herida de infancia que tienes de abandono. Abandono por la parte maternal. Cuando tu mamá te abandona, tú sientes, eso es tan doloroso que no lo puedes sostener. Y lo que haces que es
te entretienes con otra cosa, te generas una independencia, te generas, pero realmente estás huyendo de ese dolor y el parar significa ver de cara al dolor. Entonces, yo monté un personaje que era un personaje que era muy hábil, autoengañándome y huyendo constantemente y distrayéndome con mil millones de cosas. Cuando yo me doy cuenta de mi patrón, uh-huh, Sí, sí. cuando yo me doy No, cuenta no, de mi no. patrón, perdón, sí, me contesté. Bueno, no, adelante, continúa. Es que en este proceso pareciera que estás desmontando un personaje. En- Eso es que eso es el enneagrama. O sea, el enneagrama, y también mi vida ha sido así, mi vida ha sido, uno por miedo se monta un personaje, pero ese personaje es una protección. O sea, yo siempre lo digo como tú imagínate que cuando nacemos, nacemos en el fondo del mar, que es todo muy oscuro, da mucho miedo y hace mucho frío. Entonces necesitamos protegernos y es normal que necesitamos protegernos porque hace mucho frío y porque Vas tenemos mucho miedo. protegiendo. ¿De qué sientes Claro, que te vas protegiendo? yo en mi caso lo tengo clarísimo. Yo en mi caso era, tengo una herida de abandono muy fuerte que eso me golpea, porque claro, que mi madre, que para mí es una persona muy importante porque es de donde vengo, yo no me sienta amado, no me sienta respetado, no me sienta que tengo un lugar, porque ella decide hacer su vida y irse y dejarnos a mi padre y a mí me ha costado muchísimos años perdonar eso. Y te digo más, hoy yo soy padre de 4 hijos. Desde que yo tengo hijos, todavía me costó más entenderlo. O sea, en vez de entender porque ahora soy padre y puedo ponerme en su lugar, no, no, me pasó todo lo contrario. O sea, yo pienso, ¿cómo puedes abandonar a tu hijo? Porque yo, el amor que yo siento por mis hijos es tan fuerte que yo no podría estar ni, me explico, no podría apartarme ni un segundo de ellos. Y pensar que ella lo hizo conmigo, pues hubo mucho tiempo de mi vida que me puso muy mal. Y que eso, mi mecanismo para no sentir ese dolor fue armar un personaje que era muy contento, muy alegre, muy energético, que viajaba, que iba, que hacía. ¿Para qué? Para distraer absolutamente todo, toda esa sombra y todo ese dolor. Oriol, a veces hay partes de nuestra historia que am, pueden estar muy claras, pero hay partes de nuestra historia que am, nos avergüenzan, que todavía nos cuesta am, admitir o contar o decir en voz alta. ¿Hay alguna parte en esa historia, en tu historia, que todavía hoy o te haya costado mucho tiempo reconocer? Yo poco a poco fui creando como una ira hacia mi madre enorme, enorme. Y esa ira, ese odio, eh, me ha afectado mucho a mí, con mis hijos, con mi mujer, con mi trabajo, porque la gente se cree que si yo te odio, pues voy a hacerlo cuando estés tú. Y en realidad el odio está en mí. Y al estar en mí, me generan malas pasadas. Entonces, yo eso lo he visto, lo he intentado sanar, porque al final digo, yo no quiero tener ese odio, yo no quiero ser así, pero me siento así, pero no quiero. Y he intentado sanar y me ha costado, y digo, me ha costado y me sigue costando mucho tiempo poder sanarme de todo eso. Lo que sí hay una diferencia, y hablábamos antes, ¿no? Del Uriol de antes al Uriol de ahora, es que el Uriol de ahora es consciente. No digo que sea mejor, no digo que sea, no, no es ni mejor, ni hace las cosas mejor, ni mucho menos, pero sí es muchísimo más consciente de lo que pasa, de por qué pasa, de dónde están, ¿no? Esos obstáculos, y eso a mí lo que me genera es que como estoy consciente, dejé de huir para empezar a vivir. Uno no pasa por un proceso así, Oriol, no llega eh, a este nivel de conciencia, a ese nivel de claridad que tú dices tener, sin pagar un costo a nivel personal. ¿Cuál crees que ha sido el costo que has pagado por esa claridad que tienes hoy Ujú. contigo? Em, Como mi estrategia o mecanismo de defensa siempre ha sido la huida, yo tengo muy poca memoria. O sea, hay gente que todavía que me cruza y me dice, uy, ¿te acuerdas?
cuando éramos jóvenes, que... Y no me acuerdo. He borrado parte de mi vida. Y eso me duele porque sé que eran partes importantes y demás. También entiendo, porque conozco muy bien el mecanismo, que cuando tú no estás 100% en un lugar y estás como huyendo, pues la consecuencia es que no estés ahí. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, no he conseguido, yo sigo siendo ese niño de 6 años abandonado. Me cuesta mucho trabajar con gente todavía hoy, me cuesta mantener relaciones sociales con personas a largo plazo. Después de Argentina nos fuimos a vivir a Panamá, después de Panamá nos volvimos a Barcelona, pero es que ese estilo de vida también ha sido muy práctico y también ha sido un autoengaño para mí. Pero claro, yo tenía la excusa, no, es como ya no estoy en Argentina, los amigos de Argentina, pues ya es absurdo que los mantenga, cuando en realidad el problema es mucho más grave, ¿no? Y yo creo que eso siempre ha sido, yo envidio a esas personas que tienen sus amigos de siempre, que los conocen, que tienen esas amistades de 30 años, porque yo no las tuve, yo nunca las tuve. Y tampoco tengo ¿Cuál ha hermanos. sido? Por ¿Cuál? eso supongo que tengo Eres cuatro hijo, eres hijos. hijo único, entonces eres Sí, hijo único, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Sí. Eh, Cuando ves al Oriol de hoy, cuando te miras y ves en retrospectiva todo lo que ha pasado, todo lo que ha sido tu proceso, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que hoy ves con mucha más claridad que antes no habías visto? Dos cosas. Una, que todo depende de mí, que tengo que focalizarme en lo que puedo controlar y todas aquellas cosas que no dependan de mí o que no pueda controlar, no gastar ni una ápice de energía. Em, la vida me ha enseñado que las cosas que no me gustan del otro son cosas que no están bien en mí. Por lo tanto, no, nunca voy a pretender cambiar a otro, sino que el trabajo va a ser hacia adentro, va a ser hacia mí, porque esa persona me está haciendo de espejo y me está enseñando algo que necesito yo reparar o atender. Y eso me genera eso, ¿no? Esa atención constante a lo que depende de mí y ser muy responsable y dejar de echar culpas fuera. Porque durante muchos años yo era el niño que habían abandonado y era la víctima de la historia. Y hoy sé que no es así. Hoy sé que no es así. Hoy sé que eso me sirvió para salvarme en ese momento, pero yo tengo que ser y debo y quiero ser el responsable. Eso un lado. Em, y por otro lado, que la vida no es lo que pasará. La vida es lo que es. Y lo que es tiene que ver con hoy. Yo he hecho un cambio radical en él, que yo antes, yo podía estar aquí, te podría estar explicando batallitas o lo que voy a hacer en el futuro, proyectos que tengo. Ese era el Uriol de antes. No viviendo en el presente, sino siempre explicándote cosas que van a venir, porque yo vivía de una ilusión. Y hay muchas personas que me doy cuenta que viven así. Por eso la gente quiere éxitos o quiere conseguir, porque están viviendo en cuando consiga tal cosa seré feliz, cuando me pase tal cosa. Y yo les digo, no, no necesitas que pase algo para querer ser feliz, porque tenemos que empezar a agradecer y a valorar lo que tenemos en vez de estar todo el tiempo buscando qué más nos falta. Si nunca había habido una sociedad que tenía tantas cosas en la vida, por Dios. O sea, es que estamos tan sobrados de cosas que ni siquiera nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos. Con ese nivel de claridad eh, que tienes hoy en día y que muchas personas, que seguramente que nos escuchan en nuestra audiencia, quisieran tener, que además ha sido parte de ese proceso, de esa historia que está detrás de ese personaje cuando la gente te ve y te escucha o te lee. Al Oriol de hoy, al presente, ¿cuál es el mayor reto que tienes día con día? Yo no sé si el reto mío, y yo tengo anclajes, ¿eh? Yo tengo una pulserita, tengo un tatuaje, tengo cosas que me sirven a mí como recordatorios, ¿no? A mí me sirven mucho los anclajes, porque mi mente a veces siento que es maravillosa y a veces siento que es lo peor del mundo, pero es muy, tiene un nivel de autoengaño muy grande, ¿no? Entonces, yo tengo tendencias a que me pasen cosas, ¿no? Como la huida, porque y eso pasa mucho con el enneagrama, son patrones aprendidos de hace muchos años y por lo tanto son difíciles de controlar. Y esa vocecita que está aquí dentro, ¿no?
que es, es polémica. Entonces, esos anclajes a mí me sirven para mantenerme presente. O sea, la vida no va de ya soy consciente, desperté y ya está. No, mi amigo. Ahora viene la parte difícil, que es mantenerse así, que es mantenerse despierto, que es mantenerse, ¿no? Y por eso tenemos que, y de repente llega un momento también que es muy bonito, que cuando tu nivel de vibración es de un nivel, empiezas, porque el universo es maravilloso y te empieza a cruzar con gente de ese tipo de vibración. Y eso también te ayuda a mantenerte despierto y a mantenerte en ese, ¿no? Pues en esa vibración. Así es. Em, Fíjate, vamos a llevar esta historia, Oriol, un poquito a quien nos está escuchando, a quien mm, está escuchando a esta historia. Si estuvieras hablándole a alguien que está atravesando un proceso difícil, que está pasando por un proceso complejo, o si tuvieras que hablarle al Oriol del pasado, ¿qué le dirías sin endulzar la situación? ¿Qué le dirías para que sostuviera lo que está viviendo? seguramente que confíe. Yo creo que mis grandes preocupaciones, hoy que acompaño personas y que mi propósito de vida es dar luz a otros y despertar a otros, porque ese es mi gran propósito y es 24 horas al día estoy destinado a hacer eso, porque es lo que más amo y lo que más me apasiona. eh, Suelo tener conversaciones de este estilo y me llegan personas que están así y hablamos mucho de ese estar presente, pero tiene que ver con, ¿cómo te lo explicaría? O sea, hay que confiar. Eh, Y confiar para mí significa soltar. O sea, nos han acostumbrado tanto, nos han enseñado tanto a que las cosas pasen como queremos que pasen, a tener una expectativa, ¿no? Y de repente, como tengo esa expectativa y la expectativa no se cumple, entonces estoy mal. Y yo quiero ir un poquito más allá, ¿no? Y para mí el problema no es estar mal o bien, el problema es que, ¿por qué tenías esa expectativa? ¿O quién te dijo que las cosas van a suceder? Sí, pero no de la manera en la que tú quieres que sucedan. Y a partir de ahí uno tiene que rendirse, Un soltar poquito más, con un poquito más de compasión y de confianza y, en y lo que entender estás. que todo lo que te sucede es por algo. No es, y no es malo ni es bueno. Dejemos la dualidad esta de que todos, dejemos de etiquetar. No hay nada malo ni bueno. O sea, hay cosas que pasan. Y a partir de eso que pasa, Sí, ¿por qué ha venido? ¿A enseñarme qué? ¿A enseñarme qué de mí? Y a partir de ahí, que yo sea un eterno aprendiz, que estoy aprendiendo de las cosas que me están sucediendo. Porque al final del día, no se trata de tener más ni menos, así se trata es. de convertirse en un mejor persona o menos. Y eso dependerá de las cosas que te pasan y cómo tú reaccionas a eso. Y yo siento que es una suerte que te pasen cosas. A mí, mi vida, que no ha sido fácil, yo siempre he tenido la capacidad de darle la vuelta, de decir, menos mal que tuve la madre que tuve, porque gracias a esa madre, hoy estoy donde estoy. Y tengo que agradecerlo. Oriol, gracias por hablar con tanta franqueza, además desde lo humano, no desde el personaje que ya aprendió, no desde el experto de enneagrama, sino desde el que atravesó un proceso y una historia que lo trajo hasta aquí. Esto es la voz del invitado. Esto es lo que queremos transmitir, que detrás de cada personaje hay una historia con voz propia, una historia real y sin máscara. Y queremos recordarle a nuestra audiencia que su historia importa y que no importa dónde estén ahora. Lo importante es lo que podemos hacer hoy. Esto fue la voz del invitado con voz propia. Gracias, Oriol. Muchas gracias.